We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. Digo, obviamente, Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Que Donald Trump iba a dar que hablar desde el minuto uno no era novedad. Que el trumpismo arrecia en una reversión de sí mismo, tampoco. Hablamos de un recrudecimiento del propio trumpismo realizado por el mismo Trump, que ahora cuenta con otros altavoces de mucho poder, como el de su gemelo malvado, Elon Musk, que al fiel estilo de quien llamó a asaltar el Capitolio, busca intervenir también en otras democracias por fuera. Todo esto no es novedad, pero si ampliamos el foco de mira, si vemos el telón de fondo de las declaraciones de Donald Trump de estos días, vemos una estrategia política de fondo que revela el imperialismo a lo Trump. Algunos lo llaman expansionismo, pero la palabra se me antoja pequeña, porque lo que hace Donald Trump al hablar de Canadá como un estado número 51, de hacerse con Groenlandia, de no descartar usar la fuerza para tomar el canal de Panamá o de cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América, son una serie de provocaciones, sí, que revelan el intervencionismo autoritario que caracteriza al proyecto trumpista, pero también el imperialismo que subyace en el imaginario estadounidense desde demasiado tiempo, mucho antes de la llegada de Trump a Casa Blanca. No olvidemos que las extremas derechas prueban sus globos sonda discursivos apelando a los imaginarios construidos. En ese sentido, el imperialismo estadounidense entronca con la idea del Make America Great Again, la idea de un Estados Unidos que iba maravillosamente antes y cuya grandeza radicaba también en su hegemonía total en el tablero internacional a partir de su imperialismo. El imperialismo estadounidense se expresa en múltiples formas, desde la intromisión de sus capitales económicos, su poder político, sus agencias de inteligencia y hasta sus tropas militares, para que otros países que se suponen soberanos estén a merced de sus intereses. Esto, insisto, no es nuevo ni exclusivo de Trump, pero él nos lo recuerda con esa desfachatez propia de su trumpismo discursivo. Y frente a esto, por supuesto, consigue respuestas. Respuestas antiimperialistas, no necesariamente. Al unísono, desde la Comisión Europea se ha respondido con una tibieza que contrasta con la forma en que se alinean con los intereses estadounidenses en la guerra Rusia-Ucrania o el silencio y la hipocresía arrolladoras con su colaboracionismo con el genocidio que perpetra Israel contra el pueblo palestino. De hecho, aun cuando Emmanuel Macron, el presidente francés, y Keir Starmer, el primer ministro británico, son percibidos como dos líderes europeos que están respondiendo a Trump con contundencia, lo cierto es que operan en las mismas claves. Macron ha señalado que Europa debe dejar de ser débil y derrotista para ganarse el respeto de Trump, es decir, para caerle bien. Una suerte de poner la otra mejilla, en lugar de enfrentar realmente al trumpismo. Y lamentablemente esa es la única tónica que encontramos en este jardín europeo. Pero lo peor viene después. En este mismo contexto, en estos mismos días, de hecho, el presidente francés ha dado otras declaraciones que hay que vincular con la anterior. En su discurso anual ante los embajadores franceses, Macron aseguró que Francia hizo lo correcto al intervenir militarmente en el Sahel para ayudar en la lucha contra el terrorismo y criticó a los países del Sahel por no agradecer a Francia sus esfuerzos en esta lucha. ¿A qué nos suena esto? Que, por cierto, es la tónica habitual de la institucionalidad francesa respecto a los territorios soberanos en el sur global. Es verdad, no es el imperialismo a la Trump, pero sí a la europea. Dos discursos que se parecen mucho más de lo que parece. El imperialismo a la Trump revela en realidad mucho de estos tiempos. Pilla a los Estados Unidos en otro contexto geopolítico. No es ya el hegemón de antaño y las amenazas a sus intereses cobran otros pesos, desde los BRICS hasta la amenaza china, que no deja dormir a Trump como tampoco dejó dormir a Biden. Pasando, por supuesto, por la amenaza rusa, un relato que la Unión Europea se han comprado totalmente para beneficiar no solo a los Estados Unidos en su afán de recuperación de preponderancia internacional, sino también en beneficio del régimen de guerra, ya instalado a nivel mundial para desgracia de los pueblos que exigimos paz y de los miles que ponen el cuerpo y que nunca son quienes deciden las guerras en las que otros nos meten. Estamos entonces ante un imperialismo, pero de régimen de guerra.
Y frente a ese imperialismo de régimen de guerra, la alternativa no viene, aunque algunos medios te quieran hacer creer lo contrario, de la Unión Europea, que a estas alturas hace más de colonia estadounidense que de una región soberana o autónoma. La alternativa está viniendo de los países del sur global y de los pueblos que se movilizan y exigen decolonialidad en la alternativa y soberanía para nuestros territorios. Desde Claudia Sheinbaum enfrentando como corresponde a Trump, hasta Gustavo Petro, posicionándose con la paz y en contra del genocidio que los Estados Unidos financia. La alternativa debe ser entonces no solo pacifista, sino sobre todo antiimperialista, contra el imperio de la Trump o contra el imperio de la europea. A los nostálgicos que quieren mantener su poder interviniendo desde el norte, se les responde con contundencia desde el sur que no se doblega. Y hoy en la base Comanche analizamos ese imperialismo a la Trump, pero también la verdadera alternativa que le combate. Bienvenidos y bienvenidas. La base Comanche, con Laura Arroyo, Víctor Redondo y Sasi Alejandre. Bienvenidas a la base Comanche. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué nos traes? Buenas, Laura. Hoy nos centraremos en Europa, en esas amenazas de invasión de Groenlandia de Trump y también de Elon Musk y sus injerencias en Alemania. Uy, el gemelo malvado, como dice, que parece a veces el poli malo y el poli bueno. Veremos quién es más bueno y quién es más malo. Y tú, Sasi Alejandra, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos a hablar justo de ese antiimperialismo que combate o que por lo menos se posiciona en contra de las amenazas de Trump, pero también de algunas izquierdas o derechas latinoamericanas entreguistas como las de toda la vida. Entreguistas como toda la vida. Hoy además contaremos con Miguel Urbán, autor de Trumpismos. Arrancamos. La base de datos. Víctor, buenas tardes. Vamos allá, Laura. Si bien recuerdan, la semana pasada en Base Comanche hablábamos de Canadá. Además de la crisis política y de la previsible dimisión de su primer ministro Justin Trudeau, analizamos la amenaza del presidente electo de los Estados Unidos sobre anexionar Canadá y convertirlo en el estado número 51. En esa ocasión señalamos que esa amenaza, en concreto, era uno de los comentarios estridentes, bravucones y fuera de tono a los que nos tiene acostumbrados el magnate. Sin embargo, esta semana, concretamente el pasado martes, Trump amenazó con anexionarse otro territorio y, al contrario que en el caso canadiense, parece que esta amenaza es más seria y más estructural. Hablamos del caso de Groenlandia, un territorio insular ubicado en el Océano Glacial Ártico y bajo soberanía danesa. Además de amenazar con renombrar el Golfo de México por decreto presidencial y llamarlo Golfo de América, así como reiterar que se va a hacer con el control del Canal de Panamá, vamos a ver lo que dijo Trump sobre Groenlandia en la conferencia que ofreció el martes desde su residencia de Mar-a-Lago. A ver, lo he dicho, necesitamos Groenlandia por fines políticos y militares. Llevan mucho tiempo diciéndomelo. Tenemos aproximadamente unos 45.000 personas que ya están ahí. Gente que no tienen ni idea siquiera si Dinamarca tiene derecho legal sobre ellos. Y si lo tienen, pues tienen que abandonarlo porque lo necesitamos. Y si lo tenemos, podremos proteger el mundo libre. No necesitas ni siquiera un binocular porque desde ahí puedes ver los barcos de China que basan y ves las embarcaciones de Rusia. Es que con nosotros esto ya no pasaría. Entonces, si Dinamarca quiere resolver esto, pero a ver, es que ni siquiera sabemos si tienen derechos jurídicos. Yo creo que la gente de Groenlandia va a votar por su independencia o para unirse a Estados Unidos. ¿Que no lo hacen? Bueno, no pasa nada. Le voy a poner unos aranceles a Dinamarca a altísimo nivel. No hemos llegado a ese punto. Pero es que ni siquiera soy presidente todavía. Aparte de estas declaraciones que hemos escuchado, Trump afirmó ante la pregunta de un periodista que no descartaba usar incluso la fuerza militar para hacerse con Groenlandia y, adicionalmente, mandó un mensaje a sus socios de la OTAN para que eleven el gasto militar a un 5% de su PIB, una cifra muy superior a la actual exigencia del 2%. No obstante, aunque estas declaraciones sobre Groenlandia nos puedan llegar a sorprender al escucharlas, no es la primera vez que Trump muestra interés en hacerse con el control del suelo groenlandés. Pues lo cierto es que no, Laura. Durante su primer mandato en la Casa Blanca, Donald Trump afirmó lo siguiente, y cito: "Para fines de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos considera que la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta". Incluso en 2019, en una visita a Groenlandia, Trump solicitó conversaciones con Mette Frederiksen, la primera ministra, y con la reina Margaret II para plantearles la posibilidad de una compraventa de territorio. Ambas mandatarias se negaron y Trump canceló su visita, provocando una primera crisis entre Washington y Copenhague, según la cuestión groenlandesa. Casualidad o no, quien sí ha visitado Groenlandia esta semana, después de las amenazas de su padre, ha sido Donald Trump Jr., el hijo mayor del magnate.
rescate. A pesar que desde el equipo del hijo de Trump aseguraron que la visita era solo turismo, parece un gesto o una declaración de intenciones de las intenciones imperialistas del segundo mandato de Trump, quien en la publicación en la que anunció la visita de su hijo mayor a Groenlandia señaló que la isla obtendría enormes beneficios si algún día llegase a formar parte de los Estados Unidos. Pero vayámonos a la perspectiva groenlandesa. ¿Cómo ha sido la respuesta política de las autoridades ante el agravio colonial? Pues tanto en 2019 como en la actualidad, la respuesta del gobierno groenlandés fue no solo anti-Trump y reivindicando la independencia de Groenlandia frente a Estados Unidos, sino que, además, las intenciones imperialistas de Trump refuerzan la tendencia soberanista del territorio insular. Muestra de ello son las dos fuerzas independentistas escoradas a la izquierda que concentran en torno al 70% del voto en Groenlandia y que conforman el gobierno con mayoría absoluta. Recientemente, el primer ministro groenlandés declaró que la isla no está en venta y ha pedido avanzar para eliminar los grilletes del colonialismo. Por parte de las élites danesas, sin embargo, no se ha producido una reflexión de fondo sobre los vínculos con Washington. La reacción de Copenhague ante la amenaza directa del presidente electo de los Estados Unidos ha sido una respuesta específica hacia Donald Trump y un simple cambio en el escudo de armas de su monarquía, como se puede ver en esta imagen. La familia real danesa modificó el escudo para hacer más visibles los símbolos de Groenlandia y las Islas Feroe. A esto se ha limitado la respuesta danesa ante la amenaza de Trump de obtener el control de Groenlandia, incluso mediante la fuerza militar si es necesario. Dimensionemos. Trump ha asegurado que se encuentra abierto a invadir militarmente el territorio insular más grande de Europa. O también podemos afirmar que Estados Unidos está dispuesto a invadir un país de la Unión Europea, algo de lo que los gobiernos escandinavos llevan años advirtiendo con respecto a Putin. Parece ahora que los líderes europeos no son conscientes o no quieren serlo de lo que significa esta amenaza. ¿Seguirán poniendo la otra mejilla ante los intereses estadounidenses? De momento eso parece, y lo vemos en la reacción de la Unión Europea. Ante las amenazas de Trump a Dinamarca, la Comisión Europea se pone de perfil y evita reaccionar ante tal afrenta del que consideran su socio más importante. Se escuda en que se trata de un escenario muy hipotético y además ha habido muchas amenazas que no se han materializado y no vemos ninguna necesidad en este momento de ir más allá, aseguró este miércoles la portavoz principal de la Comisión Europea, para seguidamente afirmar que están deseando trabajar con la administración Trump hacia una agenda transatlántica más fuerte. O también podemos ver la reacción del canciller alemán, Olaf Scholz, quien ante las intenciones de invasión de un país de la Unión Europea por parte de Estados Unidos, afirmó que es cierto que hay cierta inquietud entre los socios europeos, pero nada más. Esto evidencia la pasividad europea frente a esta nueva tesitura en la que su antaño protector está dispuesta ahora a ir mucho más allá y volver a las formas clásicas de injerencia imperialista. Porque como decíamos hace unos días en el editorial de Diario Red, Trump es consciente de que el orden multipolar es inevitable y se prepara para las amenazas que supone para Estados Unidos. Por ejemplo, las amenazas de crecimiento y consolidación de China, la amenaza que supone Rusia, que sigue haciendo valer sus intereses como potencia, y la amenaza que supone América Latina con México y su presidenta Claudia Sheinbaum como referente. Muestra de que se está preparando para ello son las injerencias del principal portavoz de la administración Trump, Elon Musk, para apoyar a la extrema derecha en los países europeos. En Alemania, Musk mostró su apoyo al partido ultraderechista alemán, Alternativa para Alemania, de cara a las próximas elecciones del 23 de febrero, negando su extremismo y apoyando sus políticas racistas y anti-inmigración. Incluso en los últimos días, Musk ha redoblado su respaldo al partido ultraderechista alemán, anunciando que se reunirá con la candidata de la ultraderecha alemana, Alice Weidel, para debatir sobre los próximos comicios. Esto provocó la reacción del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien acusó a Musk de alimentar una internacional reaccionaria y de intervenir directamente en las elecciones alemanas. No obstante, Macron rápidamente dio un giro en sus declaraciones para tender la mano a Donald Trump, afirmando que desde 2016 a 2020 Francia supo cómo trabajar con el presidente electo de los Estados Unidos y con el que ahora debe saber cooperar. No vaya a ser que se cuestione la condición de súbdito de Europa por una invasión a un país de la Unión o por una injerencia, además, que en Alemania. También, desde Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer ha salido al paso esta semana después de que Musk atacara a su gobierno por redes sociales, provocando que una de sus compañeras de gabinete, Jess Phillips, recibiera amenazas de muerte de los seguidores del multimillonario en redes sociales. Tanto Macron como Starmer aparentan señalar el injerencismo de Musk como un problema para la democracia, pero paralelamente pecan de hipocresía al asumir los marcos de Estados Unidos y presentar como solución la bestialización del régimen de guerra como forma de recuperar autonomía frente a Musk y Trump. Precisamente más guerra y más armas suponen una rendición absoluta ante los intereses estadounidenses. Y el eco del injerencismo de Musk en Europa ha llegado también a España. El pasado
pasado miércoles, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia mencionó la injerencia del multimillonario en las elecciones alemanas y puso en valor la defensa de la democracia frente al auge del fascismo en Europa, en clara referencia a Musk. Vamos a escucharlo. Y analizamos la actualidad política, económica y social, que antes se ha hecho referencia, de hecho está pasando. Los valores y los regímenes autocráticos están avanzando. De hecho, los regímenes autocráticos están avanzando en medio mundo, como quien dice. El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. La tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania, en las próximas elecciones que va a tener el principal país económico de Europa. Pareciera, escuchando sus palabras, que Sánchez planta cara de forma contundente a Musk y su injerencismo en Europa, pero nada más lejos de la realidad. Como Macron, Starmer y el resto de líderes europeos, Sánchez está plegado ante los intereses estadounidenses e incluso a los intereses de quien hoy critica. Hace no mucho tiempo, en la pasada legislatura, Sánchez respondió orgullosamente a Musk en Twitter, hoy X, invitándole a invertir en nuestro país. Todo ello a cuenta de una publicación del dueño de empresas como Tesla, donde instaba a España a realizar un despliegue masivo de energía solar que podría suministrar energía a toda Europa, decía. La respuesta del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no tardó en llegar. Ya estamos implementando el plan más ambicioso hacia un sistema de energía eficiente y sostenible. Todos los sectores a bordo, maximizando las oportunidades, la digitalización y la cadena de valor para un éxito duradero. Ahora es el momento, hagámoslos bien, ven a verlo, damos la bienvenida a los inversores en España. Poco antes, Pedro Duque, exministro de Ciencia e Innovación, también se había insinuado ante Musk en parecidos términos. Damos la bienvenida a las inversiones en España para impulsar nuestra ya gran producción de energías renovables. Todo nuestro marco legal está preparado para ello. ¿Conoces algún inversor? Repasando alguna de estas evidencias, parece que todo lo que cabe esperar de Europa es que ponga la otra mejilla ante las injerencias de Musk, así como ante las amenazas de Trump de anexionarse Groenlandia. Volviendo al caso groenlandés, varios medios señalan ya que los funcionarios daneses están siendo advertidos por los aliados y asesores de Trump de que el magnate va en serio con respecto a la anexión del territorio insular. Pero una de las preguntas que surge sobre este asunto es ¿por qué Trump quiere que Groenlandia se convierta en territorio estadounidense? Como cuenta nuestro compañero Eduardo García en Diario Red, Groenlandia puede ser crucial de cara a la intensificación de la agresividad imperialista de Washington en los próximos años, así como del Pivot to Asia, una estrategia por la que se defiende poner el foco en la presión contra China y en la que coinciden demócratas y republicanos. Lo más relevante en Groenlandia es el dato de que allí se encuentra uno de los más relevantes registros de tierras raras en el planeta, con minerales decisivos para la industria de telecomunicaciones, vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Un sector que, además, actualmente está dominado por China, que también es fuente principal de este tipo de materiales. Además, el cambio climático juega a favor de las intenciones imperialistas de Trump, ya que la pérdida de las capas de hielo facilitan el acceso a los recursos mineros de la isla y mejoran las vías marítimo-comerciales de Groenlandia. Si le sumamos a esto la disponibilidad de ingentes reservas de petróleo y gas natural, son motivos más que suficientes para comprender por qué Trump va en serio en sus pretensiones de anexionar el territorio groenlandés y tener un control total de sus recursos energéticos, tierras raras y su importancia estratégica. Tomando como referencia a Ucrania, que evidenció que Washington era un riesgo para la seguridad europea, y Gaza, que evidencia la inviabilidad de la promesa estadounidense de ser el faro moral y ético del Occidente libre, ¿seguirán los países europeos subordinados al proyecto imperialista colectivo liderado por Estados Unidos ante sus amenazas de invadir un país de la Unión Europea? Esa es la pregunta. Gracias, Víctor. I'm prepared to call out this for what it is. We've seen this playbook many times, whipping up of intimidation and threats of violence, hoping that the media will amplify it. Now, Jess Phillips does not need me or anybody else to speak on her behalf. But when the poison of the far right leads to serious threats to Jess Phillips and others, then in my book, a line has been crossed. I enjoy the cut and thrust of politics, the robust debate that we must have, but that's got to be based
on facts and truth. Sasi, buenas tardes. Buenas, Laura. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Soberanía, eso que desde el nacimiento del propio Estado se concibe como uno de sus elementos fundacionales, pero que desde el nacimiento del sistema neoliberal es forzado a cambiar de significado. Ya no sería ni perpetuo ni irrenunciable. Se declararía oficialmente como una pantomima. Desde ahí se vuelve de obligado cumplimiento democrático ceder soberanía. Claro está, hacia arriba, hacia una OTAN, una Unión Europea o hacia un imperio estadounidense. Extrema derecha electoral, derecha y socialdemocracia, como súbditos de ese neoliberalismo, aceptan la consigna sin rechistar. Pero el pueblo no, porque había una alternativa que quisieron derrocar con golpes de Estado en toda América Latina, África, Medio Oriente, imponiendo dictaduras militares con sus corporaciones militarizadas como United Fruit Company o East Asia Company, con sus ONGs, su USAID, sus medios de comunicación como Radio America o el New York Times, como el derribo del muro de Berlín, las revoluciones de color y el desmoronamiento de la Unión Soviética, creyeron que habían ganado. Pero ya desde ese momento es América Latina quien disputa la consigna del neoliberalismo imperialista como la única vía, los estados neoliberales entreguistas como la única forma de existencia. El continente de la primera revolución decolonial con Haití, la primera revolución agraria y socialista con México, la revolución cubana triunfante, es el mismo continente que, mientras el mundo asumía el punto final de su historia de lucha con su entrega indisputable al neoliberalismo, pone en jaque esta consigna con la revolución socialista de Venezuela, aún invicta. Hoy, el ciclo de la historia nos devuelve a esa disputa. El sistema neoliberal y su imperio predilecto, el estadounidense, moribundos. Un cóndor que, aunque cascado, vuelve a salir de su nido. Y una América Latina que vuelve a jugárselo todo, defender su patria o morir junto con el imperio. Estamos a 10 días de la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos, un presidente que ya en su primera legislatura fue el primero en ordenar un ataque contra el gobierno sirio con bombardeos. Destrozó el tratado nuclear con Irán, asesinó al general iraní Soleimani, uno de los padres del eje de la resistencia, la alianza contra el imperialismo estadounidense. Expandió la guerra en Yemen, ejerciendo más bombardeos, ejecutó un intento de invasión militar en Venezuela, etcétera, por refrescar la memoria sobre su historial. Porque el que no tiene memoria no tiene lucha. Aunque refresquemos esa memoria sin afán de temor. No es Trump como ente singular el que, como titula Time Magazine, ve el globo entero como un tablero de Monopoly. Ni accidente político ni manzana podrida. Ante el estado del imperio, la única vía de actuación es matar para intentar no morir o morir matando. Con matices en los discursos, pero un presidente demócrata o un republicano moderado hubieran sido halcones de guerra a igual medida. Pero conquistadores y cóndores hemos tenido que abatir por siglos. Por eso hoy ponemos el foco en esa lucha, el nuevo antiimperialismo latinoamericano. Pero antes, ¿cuáles son las amenazas? Empecemos por Panamá. Ya hicimos un programa completo sobre la historia de la colonización e injerencia yanqui en Panamá en un especial de Invierno Rojo aquí en Canal Red. Pero veamos qué ha pasado desde ahí. Hay nuevas declaraciones de Trump. Your references to Greenland and the Panama Canal, so forth. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No. And can you tell us a little bit about what your plan is? Are you going to negotiate a new treaty? Are you going to ask the Canadians to hold a vote? What is the strategy? Yeah, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security. Trump, ya lo oyeron, no solo no descarta la ejecución de medidas coercitivas sobre Panamá, sino tampoco la intervención militar del país. Es decir, ya no son solo memes, sino un aviso de invasión. ¿Y el presidente panameño José Raúl Mulino qué responde? Bueno, pues en una rueda de prensa aparentemente se muestra tajante. Dijo, no hay nada de qué hablar. El canal es panameño y pertenece a los panameños. No hay ninguna posibilidad de abrir algún tipo de conversación sobre esta realidad, que le ha costado al país sangre, sudor y lágrimas. Cierto, señor Mulino, pero esta sangre, sudor y lágrimas que también usted provocó.
Igual no se acuerda que como ministro de Seguridad del gobierno de Ricardo Martinelli desde 2009 se les conocía a ambos como los carniceros de Changuinola por masacrar a los trabajadores bananeros, técnica que repitió contra el pueblo Nube-Buglé, que se resistía a la explotación minera en su comarca. Todo bajo el lema: nuestra gestión no es solamente la represión, un componente urgentísimo, pero es muy importante también la prevención. Todo como el brazo derecho de Martinelli. En un gobierno, además de represor, lacayo, que se abrió a negociaciones para 4 nuevas bases militares estadounidenses en el país, de las 12 que existen actualmente. Una línea que Mulino empezó a continuar plácidamente en lo que lleva su brevísimo gobierno, empezado en 2024. Ratifica el acuerdo de trabajo conjunto con el Comando Sur, coordinando el dominio aéreo, marítimo y terrestre entre Estados Unidos y Panamá. Suena muy justo, equitativo, ¿no? Excepto que Panamá no tiene ejército, porque fue obligado a abolirlo con la invasión estadounidense de 1989. Es decir, como si compartes custodia de tus hijos con tu pareja, a quien habías encerrado en un sótano sin dejarla salir. Pero es custodia compartida, ¿no? Muy bien, Mulino. Sigue avanzando en esa amistad con el Comando Sur, con quien además compartes reuniones para hablar sobre la situación en Venezuela posterior a las elecciones. Y además dejándole vía libre al comando para utilizar Panamá como un enclave para las reuniones internacionales enfocadas en abordar la crisis en Venezuela. Y con Mulino siendo de los primerísimos, junto con Boric o Milei, en reconocer a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela. Igual piensa que si Trump invade su país, Edmundo González lo va a ayudar. Ya. Y por eso, ahora mismo, lo tiene hospedado en Panamá, con resguardo de las actas. Esas de las firmas falsas que se rehusaron a presentar en el Tribunal Supremo de Justicia. O tal vez, como la obra de Magritte, de que no es una pipa, sino el concepto de una pipa, el concepto de unas actas que le otorgarían el concepto de presidente de Venezuela. Pero que no se preocupe el señor Urrutia, que ahí en el pandemonio de los presidentes conceptuales ya le tiene apartado un lugar el señor Guaidó. Bueno, pero parece que la obediente subordinación de Mulino con Washington y el Comando Sur no le ha servido de mucho, porque Panamá está encabezando la larga lista de países amenazados por Trump con su injerencia. De hecho, como el país al que Trump ha señalado más frontalmente para una invasión militar literal. Es que con eso de que la derecha no tiene memoria, parece que el delfín Mulino no se acuerda de lo que pasó con su mentor, el expresidente Martinelli, que tras el fin de su presidencia y con cientos de cargos encima, fue refugiado en Miami en su huida heroica. Pero resultó que, a pesar de su empedernida subordinación a Washington, Estados Unidos recientemente aceptó su extradición de vuelta a Panamá, donde ha sido condenado a 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de dinero en la compra de un grupo de medios de comunicación New Business. En fin, le mintieron, señor Mulino. Con el diablo no se puede pactar. Eso es un mito. Juega contigo mientras le sirvas y cuando le empiezas a estorbar, como ahora, te suelta la hoguera. Lo positivo es que el ejemplo de Mulino parece que no es el imperante en la América Latina actual. Los otros países amenazados en la región se muestran cada vez más firmes haciéndole frente a Trump por la única vía que funciona, el antiimperialismo. Tal vez le tenemos que dar las gracias a Trump por reavivar la flama antiimperialista de la patria grande. Un país que sí respondió a Trump con la debida contundencia y coherencia sigue siendo el ejemplo de México. También es el ejemplo de Honduras, bajo el mando de la presidenta Xiomara Castro, un país que ya había denunciado hace pocos meses una intentona golpista por parte de los Estados Unidos, similar a la que habían utilizado en 2009, en el golpe de Estado contra el esposo de Castro, el expresidente hondureño Manuel Zelaya. Yo creo que lo mejor es que recordemos ese golpe, es así. Bueno, pues primero vamos a ver la presidencia de Zelaya, que fue ganada democráticamente en 2006, mismo año en el que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU clasificó a Honduras como el país con mayor crecimiento económico de la región, además con la menor inflación de los últimos 15 años, muy al pesar de la ONU, me imagino. Sin embargo, estos problemas se lograron solventar por Zelaya, en parte por su unión al ALBA, la Alianza Política y Económica Latinoamericana creada por Chávez. Al llegar Zelaya, Honduras tenía que importar petróleo, algo que había aumentado la deuda pública en los últimos años. Así que busca una alternativa.
Petrocaribe, la iniciativa del ALBA, que vendía petróleo a sus países aliados 40% más barato que el precio real, permitiéndole a Zelaya invertir ese dinero en programas sociales. Además de que había declarado la no renovación del contrato de la base militar estadounidense de Palmerola, así como de las demás bases militares, haciendo un llamado a convertirlas en aeropuertos comerciales con ayuda de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Nada de eso tenía muy contentos a los yanquis, así que guerra judicial para justificar un golpe de Estado militar. Tras la operación, Zelaya diría, se aplica el lawfare a presidentes por ser bolivarianos, por ser amigos de Cuba y de Fidel, algo que debe ser castigado sin reservas con todo el rigor posible. Y claro, tiene razón. La última gota y lo que usan como excusa para el golpe fue la propuesta de Zelaya para hacer una consulta y que los hondureños votasen si querían celebrar una Asamblea Nacional Constituyentes para dotarse de un nuevo texto constitucional, la famosa cuarta urna, para que en esas elecciones del 28 de junio, el pueblo votara diputados, alcaldes, presidente y Asamblea Nacional Constituyente. Democracia participativa, un crimen gravísimo, me imagino. Acusan a Zelaya de plantear la cuarta urna para buscar su reelección, excepto que en el proyecto se planteaba justamente que el pueblo pudiera revocar el mandato de cualquier cargo público, incluido el presidente, una nueva constitución que además profundizara esa democracia participativa, para que no solo haya elecciones cada 4 años, sino todo el tiempo, para tomar decisiones sobre obras públicas o también para aprobar leyes mediante parlamentarismo de calle, o sea, que las propuestas de ley y de decisión surjan del pueblo y se tomen en el pueblo, una idea que surge de Venezuela. En la madrugada de ese 28 de junio, Zelaya es arrastrado de su casa por unos 200 militares y llevado por la fuerza hasta Costa Rica. El Congreso Nacional alega que Zelaya renunció mediante una carta desde el exilio y Zelaya lo desmiente. Las Fuerzas Armadas sueltan sus aviones de combate sobre la ciudad y a sus soldados en toda Tegucigalpa. Más de 100.000 personas repudiando el golpe salen a las calles. Se irrumpe la electricidad, telefonía e internet en casi toda la ciudad. Y se suspenden las transmisiones de CNN y Telesur, donde irrumpen para secuestrar a la canciller hondureña Patricia Rodas en medio de unas declaraciones, secuestrando también a los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Toque de queda indefinido. Un paréntesis, esto no es 1973, es 2009, es decir, solo hace 16 años. Y es hasta 2022, al cumplirse 12 años del golpe de Estado, que Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya, es elegida como presidenta de Honduras, después de una serie de gobiernos neoliberales que regresaron el neoliberalismo feroz a Honduras, volviendo al país la capital de las drogas y el país más pobre de la región. El País, de Grupo Prisa, titulaba su pieza. Una debilitada Xiomara Castro toma posesión como presidenta de Honduras. La izquierda regresa con la primera mujer al frente del país centroamericano. La investidura se celebró después de que un sector de su partido maniobrara para restarle poder en el Congreso. Debilitada, dicen, aunque haya asumido como una de las presidentas de la región con mayor aprobación. En fin, los intentos de debilitar a la izquierda hondureña no han cesado, y ante un Trump pronto a tomar posesión, la presidenta Castro se ha mostrado firme. Esto dijo con relación a la amenaza de Trump de deportaciones masivas de migrantes. Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras. Pues ya lo oyeron, bases militares yanquis fuera. Pero no solo, como presidenta pro tempore de la CELAC, junto a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, Castro además convoca una reunión este mes de enero para abordar el tema de la migración, apoyar a la hermana República de Haití y manifestar su solidaridad con el pueblo y gobierno de Cuba. Unidad latinoamericana le podríamos llamar. Y con esto último, vámonos a México, otro país al que Trump amenaza con apropiarse. Ya había dicho Bush en su momento que uno de los peligros más grandes para Estados Unidos era la llegada de la democracia a México. Ya se había abierto la ventana ya en los años 30 con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia, quien recibe a los refugiados de la Guerra Civil Española, establece los ejidos, cumpliendo el legado de Zapata de la tierra para el que la trabaja, nacionalizando el petróleo y expropiando los ferrocarriles.
Lo intentan evitar con grupos de extrema derecha como el Yunque, que después se convertiría en el partido, el PAN, y eventualmente con la amenaza directa de una invasión estadounidense. Ahí Cárdenas acepta renunciar y otra vez un militar de derecha es puesto en el poder, Manuel Ávila Camacho, un instrumento del intervencionismo de Washington. La ventana se cierra por 78 años, pero el temor de Bush se consuma. Después de incontables masacres, sometimiento, fraudes electorales propios de una dictadura perfecta, el pueblo llega a la presidencia de México en 2018, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, y llega en medio de un nuevo interregno. Así como la Revolución Cubana llegó a clavar el estandarte de soberanía en medio de la Guerra Fría y las dictaduras militares en la región, y la Revolución Bolivariana llega para desmentir la patraña del fin de la historia y la inviolabilidad del neoliberalismo, la Cuarta Transformación llega para abrazar la unidad latinoamericana frente a la caída del imperio estadounidense, para ser el faro de la izquierda. No es coincidencia que el sexenio de AMLO haya coincidido justamente con la primera presidencia de Donald Trump, el comienzo del Make America Great Again. Pero como le hizo frente, tocaba un refrito de la historia. Ante la llegada de Claudia Sheinbaum, un nuevo capítulo de Trump. Ahora la amenaza no es un muro, es una invasión y una anexión. La respuesta de la presidenta Sheinbaum ya todos la hemos escuchado. Además del mapa, el icónico, con todo respeto al presidente Trump, yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna. Pero no, en México gobierna el pueblo. Un pueblo soberano y antiimperialista, le podríamos añadir con honor. ¿Pero qué hubiera significado que siguieran gobernando Calderón y García Luna? Pues fueron los condes de la guerra contra el narco, los titiriteros de las redes de secuestro y los testaferros del cártel de Sinaloa. De eso hemos hablado muchas veces. Pero no son dos manzanas podridas, son simplemente los últimos eslabones de la historia del lacayismo mexicano con el imperio yanqui. Así que veamos tan solo 2 capítulos de esta historia. 1. Porfirio Díaz y el tráfico lacayo. Ya en nuestro especial de Invierno Rojo sobre el Canal de Panamá les contábamos de la construcción de Estados Unidos del ferrocarril transístmico, predecesor del Canal de Panamá. Pues algo así, pero con Porfirio Díaz en México. Ese argumento típico de las dictaduras. Sí, pero la economía creció. Que alguien piense en los millonarios. Pues el ferrocarril de Porfirio Díaz, que trajo tanto crecimiento económico, también era usado principalmente por Estados Unidos para el contrabando de drogas. Después de haber obligado a los campesinos mexicanos a plantar amapola para abastecer a los yanquis de morfina, desde la Guerra de Secesión y la Guerra Civil, volviendo adictos a sus soldados, ven que hay negocio. Y entonces Porfirio Díaz construye la línea de ferrocarril de Sonora a Nogales, Arizona, para llegar hasta California. Y así tener vara amplia para llevar morfina y sobre todo heroína a Estados Unidos. ¿Quién la comerciaba? ¿Quién comenzó todo? El gobierno estadounidense. Ya se lo preguntaba la presidenta Sheinbaum hace unas cuantas mañaneras. ¿Qué pasa cuando la droga entra a Estados Unidos? O sea, ¿cómo se vende el fentanilo en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos? ¿O allá no hay ilegalidades en la venta? Pues, ¿quién lo vende allá, en las ciudades? ¿Quién lo distribuye? ¿A dónde va el dinero de la venta de la droga en Estados Unidos? Historia número 2. Los Zetas de Gortari como brazo de contrainsurgencia. Salinas de Gortari da a luz al neoliberalismo en México. Aleluya. Libre empresa, libre mercado, también y especialmente para las drogas. Y qué mejor que traficar drogas a la par que reprimes movimientos sociales. Sin ser nada nuevo, los yanquis ya tenían la experiencia de los contras en Nicaragua, que fabricaron y utilizaron para tratar de derrocar al sandinismo y de pilón llevar cocaína a Estados Unidos en aviones del ejército estadounidense. Y en México crean a los Zetas. Ya habían creado al grupo de élite GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, que habían entrenado en la Escuela de las Américas, es decir, la escuela predilecta de los dictadores de todas las dictaduras militares en América Latina, en técnicas de contrainsurgencia. Entonces, sus represores les añaden una labor más, el narcotráfico. Serían los famosos Zetas, que antes de volverse el cártel más temerario del país, tienen como primera labor reprimir al recién surgido EZLN. Así que con estos 2 capítulos de historia, le diríamos a Trump que le informaron mal,
No solo no gobierna Calderón, ni García Luna, tampoco el dictador Porfirio Díaz, ni Salinas de Gortari, tampoco el lacayismo, ni el neoliberalismo entreguista. Ahora sí gobierna el pueblo. Y esperemos que así sea en toda América Latina, porque es ahí donde será el nuevo tablero de lucha. Y por eso no es tiempo de recular, como dice la canción de Ali Primera. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. Hoy, a estas horas, debe estar sonando Ali, que siga cantando en toda nuestra América. Gracias, Asi. Gracias, Laura. Hey, Donald, have we got a deal for you? You think we want to be the 51st state? Nah, but maybe California would like to be the 11th province. How about it? California? Oregon? Washington? Want to put a referendum to your citizens? Because this is what you deal. Have we got a deal for you? This is what you get. Free health care. Universal free healthcare. No more one-year-olds who suddenly fall off the Medicaid list and their parents are in the news because they're trying to do a GoFundMe so they can get their daughter to a doctor. Universal free healthcare. And guess what? Those gun laws that your Congress is too afraid to pass because of the national gun lobby, we already got our strict gun law. Hoy en la mesa de análisis Comanche contamos con Miguel Urbán, autor de Trumpismos. Empezamos. Miguel, bienvenido a La Base Comanche, gracias por atendernos. Gracias a ti, Laura. Pues yo iba a preguntarte por esto que estamos comentando durante el programa, esta especie de concepto de imperialismo a la Trump. ¿Hasta qué punto estarías de acuerdo o crees que existe alguna definición más precisa que englobe un poco toda estrategia política que está teniendo Trump en su discurso, pero que anticipa ser una antesala también de lo que querrá aplicar desde la Casa Blanca? Bueno, yo creo que el imperialismo a la Trump no deja de ser el imperialismo norteamericano de toda la vida sin complejos, ¿no? Yo creo que ese es lo que él entiende con hacer grande América otra vez, reafirmar pues ese concepto tan arraigado en la propia historia estadounidense del destino manifiesto, ¿no? O sea, ese elemento de imperialismo que cada vez se muestra de una forma más agresiva. Y yo creo que esto no es producto de Trump. Vosotros lo hablabais al principio en el programa. Yo creo que estamos ante un nuevo ciclo, ante una nueva etapa histórica en donde el neocolonialismo y el neoimperialismo se muestra sin ningún tipo de coartada y con total crudeza. Y lo que estamos viendo ahora con Trump es producto de esto. Trump no es un fallo en el sistema, Trump no es un accidente, es la conclusión lógica del momento histórico en el que nos encontramos. Voy ahora con Víctor, pregunta. Hola Miguel, gracias por estar hoy en Base Comanche. Yo querría centrarme en la relación de los países europeos con Estados Unidos, tomando de referencia Ucrania, que evidenció que Washington es un peligro o riesgo para la seguridad europea y que posibilitó una guerra que no reporta ningún beneficio a Europa, tomando de referencia Gaza. En el genocidio evidencia la inviabilidad de la promesa estadounidense de ser el foco de ético e incluso moral de Occidente. La pregunta es, ¿seguirán los países europeos subordinados al proyecto imperialista colectivo liderado por Estados Unidos incluso ahora que Trump amenaza con invadir un país de la Unión Europea? No tienen otro proyecto. Es que yo creo que en cierta medida lo que se está demostrando es que no hay proyecto a día de hoy viable, alternativo a la subordinación, al imperialismo norteamericano. Esas veleidades que en cierta medida, en un momento el neogolismo de Macron mostró de cierta independencia, de cierta autonomía, todo lo que hemos escuchado incluso con la comisión pasada de Ursula von der Leyen o del propio Borrell, ¿no? De la autonomía estratégica de la Unión Europea, es agua de borrajas. Realmente se queda básicamente prácticamente en nada. La cuestión es, ¿quién le va a parar los pies a Estados Unidos si de verdad quiere anexionarse Groenlandia? ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde está la Unión Europea? ¿Qué Unión Europea va a ser? ¿La de Meloni? ¿La de Orbán? ¿La de Ursula von der Leyen? Claro, hay una serie de incógnitas que muestran el fracaso geopolítico también de la Unión Europea como
proyecto imperialista propio, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está en cuestión ahora mismo, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento no menor porque puede acelerar un proceso de disgregación del proyecto de la Unión Europea. Veremos si es que llega a ello, y no puedo evitar preguntarte, Miguel, también por la clave latinoamericana, porque estamos viendo que ahí también hay una resistencia, podemos llamarla antiimperialista de alguna forma, con Claudia Sheinbaum, con Gustavo Petro, por ejemplo, también en Colombia. Y yo te preguntaría en esa clave un poco, ¿cómo debería, de alguna forma, enfrentarse a ese imperialismo desde América Latina? ¿Cómo se debería enfrentar? Bueno, eso es mucho decir y mucho preguntar, ¿no? La verdad es que uno tiene que ser modesto en ese sentido y sobre todo creo que consejos pocos a los compañeros y compañeras latinoamericanas, ¿no? Yo creo que evidentemente América Latina va a ser un campo fundamental de choque político y de confrontación. Yo creo que los principales peligros para América Latina están dentro del propio continente, son el propio Milei, el bolsonarismo en Brasil, toda la internacional reaccionaria que se entronca con el trumpismo norteamericano y también con la derivada del multimillonario Elon Musk, ¿no? Por cierto, no deja de sorprender que estos sujetos políticos que hablan de antiélites, antiglobalización, contra el globalismo, son comandados por el señor más rico del mundo y que tiene como meta llegar al espacio, ¿no? Es verdaderamente como una parábola terrible. Yo creo que los principales peligros en América Latina es la ola reaccionaria interna que hay ahora mismo, ¿no? Que impiden también una necesaria unidad regional para enfrentar los riesgos de que Trump intente volver a utilizar América Latina como su patio trasero, ¿no? Del imperialismo norteamericano, ¿no? Y yo creo que aquí, como decía antes, Milei, Bukele, el bolsonarismo, yo creo que ahí es donde se debería de enfrentar estos problemas, ¿no? Y luego, evidentemente, yo creo que América Latina tiene también una oportunidad de mostrar la hipocresía que hasta ahora hemos visto en la mayoría de las democracias liberales, defendiendo los derechos humanos, defendiendo el derecho internacional según les convenía, para levantar un internacionalismo solidario, un internacionalismo que se enfrente a cualquier tipo de imperialismo, venga desde donde venga, e intente recomponer una comunidad internacional, no de las multinacionales, no del poder corporativo, no de los imperialistas, sino de los pueblos, ¿no? Yo creo que esto es uno de los retos más importantes que tenemos, porque al final, si no conseguimos responder esa incógnita, no podremos responder la pregunta que hacía antes. ¿Quién va a parar a Trump si quiere anexionarse Panamá o si quiere anexionarse Groenlandia? Solo pueden ser los pueblos que lo hagan. Solo pueden ser los pueblos. Un reto y una oportunidad. Miguel Urbán, autor de Trumpismos, muchas gracias por haber estado con nosotras en Base Comanche. Muchas gracias a vosotras. Y nosotras hemos llegado ya al final de nuestro programa y les dejamos un tema de Barrington Levy, Murderer. Hasta la próxima semana.